y Padre bueno, bendecimos su nombre a lo largo de nuestra tierra. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo y por su apóstol el Papa Juan Pablo, peregrino de la paz, mensajero de la vida, profeta de la verdad y la justicia. Te damos gracias porque vienes a nuestra patria a confirmarnos en la fe, a animar nuestra esperanza y a unirnos en el amor fraterno. Ayuda a la familia chilena para acoger con gozo su visita. Envíanos tu Espíritu para convertirnos de corazón y construir un país reconciliado. Santa María, Madre de Chile, Virgen del Norte y del Sur, Señora del Mar y la Cordillera, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy dedicamos el día a la oración, según lo previsto, según el programa. Y vamos a comenzar con un salmo también de empalme, del tema de la vida, de la muerte, la superación, el triunfo de la vida. Es el Salmo 22. Como sabemos, es el salmo que han explotado abundantemente los evangelistas y probablemente la tradición anterior a los evangelios escritos en los relatos de la pasión. Que la pasión de Cristo ha sido ya contada como la pasión del justo inocente, según el tipo del justo inocente que se expresa en muchos salmos, pero de una manera excepcional en este Salmo 22. Conocemos un poco a medias, es un salmo que nos suena mucho el comienzo, naturalmente, Elí, Elí, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me abandonas? Pero no sé si lo hemos considerado alguna vez despacio en su estructura, el dinamismo en lo que tiene de convencional genérico y en lo que tiene de individual. Lo convencional genérico es la súplica del inocente perseguido, amenazado, que se dirige a Dios confiadamente. Y estando seguro de que Dios lo librará, promete e incluso anticipa la acción de gracias. La acción de gracias puede aparecer en este tipo de súplicas ya formalmente. Te doy gracias, Señor, porque me has librado, cuando todavía no ha sucedido. Es la conciencia, la seguridad de ser escuchado por Dios, justifica esa formulación ya de presente. Otras veces toma claramente la forma del futuro. Te daré gracias, te bendeciré, etc., como tenemos en este salmo. De manera que estos son los elementos. Es una situación dramática, un hombre inocente, perseguido, amenazado, muchas veces amenazado de muerte, o al menos psicológicamente se siente amenazado de muerte, que se dirige a Dios con plena confianza, motiva su petición, por diversas razones, el peligro, él es un fiel de Dios, Dios ha demostrado su atención, se motiva la súplica con diversos argumentos. Y se expresa la confianza y se promete la alabanza, la acción de gracias por la futura liberación, con la cual se cuenta. Este es el esquema, esto es un poco según el método de los géneros literarios, es el esquema de la súplica del inocente perseguido. En eso el salmo es normal, es ordinario. Lo que tiene de individual, donde se aparta del esquema tradicional, es primero en la proporción. La segunda parte, la promesa de alabanza, es enorme, larguísima. En proporción no llega a ser la mitad, pero vean que es un salmo largo, y desde el verso 23 hasta el 32, o sea, una parte bastante amplia, un tercio del salmo, es la alabanza futura. Eso es un elemento de novedad. Luego veremos también la extensión de la alabanza, que tiene elementos propios. Otro dato particular, no exclusivo del salmo, pero en el que hay que fijarse, es que no invoca
la justicia contra los enemigos. En estos salmos de súplica muchas veces, Señor, castígalos, y la idea de que Dios como juez tiene que pronunciar sentencia contra ellos. El salmo no habla del tema del contra ellos, solamente líbrame a mí. En eso el salmo es especial y claro, es muy interesante, porque por el contenido y por lo excepcional del contenido. Que este que está orando no está pidiendo que Dios castigue al enemigo, no dice nada. Describe al enemigo, describe su ferocidad, pero nada más, el juez hará lo que haya que hacer. Esos son algunos aspectos particulares que dan relieve a este salmo, además del elemento extrínseco del uso en los relatos de la pasión. Naturalmente, para nosotros, este salmo nos interesa de una manera especial porque es el trasfondo de la lectura cristiana de la pasión de Cristo. Incluso, no sabemos, uno de los evangelistas pone en boca de Cristo el comienzo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Y algo hubo, no sabemos exactamente, pero o recitó este salmo, el comienzo, todo entero, o una frase parecida que después interpretaron burlescamente los que estaban allí, ¿no? Este llama a Elías, a ver si viene Elías. ¿Por qué padre? ¿Me llama la atención? ¿No sabían hebreo? ¿Por qué? No, es que, bien, esto, primero, la frase está citada ahí, está en arameo, de manera que algunos podían aprender arameo. Puede ser sencillamente una cosa burlesca, ¿no? O con mala intención, ¿no? O sea, uno con mal... No, Eloi, Eloi, Elí, Elí, no, Elías, Elí, Elí, Elías, Elí, 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 se está llamando Elías, ¿no? Porque el nombre de Elías, Eliyahu, Eliyah, Elí, Elí, está llamando Elías, una burla, ¿no? Eso puede ser. Pero hay una teoría, no está comprobada, controlada, que Cristo habría dicho Atá, Elí, Atá, que es tú eres mi Dios, ¿no? Elí, Atá, pero que en una forma hebrea rara, pero común en arameo, es el verbo atá, es el verbo venir, maran ata, Señor ven, maran ata. Entonces alguno ha entendido así vagamente y ha entendido Elías ven, Elí ata. O sea que Cristo ha dicho en la cruz Elí ata, o sea, tú eres mi Dios, que es una frase tomada de los salmos, de algunos salmos, Elí ata. Y estos que han escuchado Elí ata, pues ven, ata significa ven, han interpretado Elías ven. Entonces dicen, a este llama Elías. Pero esto es una opinión, hay un par de investigadores escandinavos, Salin y no me acuerdo quién es el otro, que defienden esta teoría. Otros muchos dicen que sencillamente cuando el evangelista pone estas palabras, Elí, Elí, lama sabactani, quiere decir que recitó el salmo este entero, porque muchas veces es como las encíclicas, se cita una frase en vez de título, las frases iniciales. Pero el comentario de los otros es un comentario siempre burlesco, hayan entendido o no hayan entendido, ellos se están burlando de él, ¿no? Como los otros que dicen, si Dios le quería, que lo libre, ¿no? Baja de la cruz si tú eres, todo ese sistema de insultos y de burlas, ¿no? Pues vamos a ver la construcción del Salmo, de manera que la primera parte, la más amplia, casi 2/3, no sé si llega a 2/3, o sea, hasta del verso 2 al 22, o sea, 21 versos, es la parte de la súplica intensa. Esta súplica tiene un carácter extraordinario porque él siente, hay una experiencia, una impresión psicológica de abandono. Y es lo que más le puede doler a este hombre es el abandono de Dios. El tema es muy frecuente, Dios no abandona a los suyos, ¿no? Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Esta idea, esta palabra abandonar, el tema del abandono, del no abandono, es tópica, es frecuentísima. Dios no abandonará a los suyos, Dios no abandona a su pueblo. Es prácticamente como un dogma de fe, una convicción de la fe y de la espiritualidad bíblica. Y en cambio, este hombre lo que siente es que, de hecho, Dios lo abandona. ¿Cómo se entiende? Y esta pregunta tiene algo de queja, no de protesta. En los Salmos la expresión es la misma, es una pregunta,
Pero en los Salmos está claro en todo el contexto que no es la protesta, sino que es la queja del Señor, que es lo que pasa. Verdaderamente Dios lo ha abandonado. Aquí es la experiencia por la que está pasando. Lo que él siente es que Dios está lejos, que Dios nos ocupa, o sea que Dios me abandona. Y nosotros, de la historia de la espiritualidad, podemos repetir y aducir muchos textos de grandes espirituales, grandes maestros del espíritu, Teresa y San Juan de la Cruz y tantos otros, en que realmente hay momentos en que el alma pasa por una situación. Psicológicamente, la experiencia del espíritu es del vacío, es del abandono, es de la distancia. ¿Realmente Dios abandona? Realmente, la fe nos dirá que no, pero la experiencia espiritual me dice que sí. Esto, ¿por qué apelo yo a estas experiencias de los grandes místicos, de los grandes autores? Porque hay una coherencia, una continuidad en la relación del hombre con Dios. Y si resulta en el cristianismo, donde tenemos el don de Cristo, todavía se puede experimentar esto, pues en el judaísmo también. Por otra parte, este sentimiento del abandono de Dios indica la religiosidad profunda, porque el hombre aquí no le importa nada lo religioso, pues no dice Dios me ha abandonado, no se preocupa. Esto lo dice solo un hombre que ha vivido en relación con Dios, y la capacidad de sentir el abandono ya es una profundidad religiosa, espiritual. El que vive superficialmente no vive esto. De manera que el comienzo es muy sentido, muy fuerte. Y en boca de Cristo en la pasión, pues es de hecho, a ver, ¿quién la ha defendido? Los compañeros, los discípulos, nadie la ha defendido. Y el Padre, pues tampoco. ¿Por qué me abandonas? No te alcanzan mis clamores ni el rugido de mis palabras. De ordinario, en una visión imaginativa, simbólica, Dios está en lo alto, el hombre va a una distancia, pero esa distancia se puede cubrir con el clamor, con el grito, el sonido. Y de ordinario, la oración del hombre, del afligido, atraviesa, dice el eclesiástico, en aquel texto que leíamos ayer, a continuación, atraviesa las nubes, llega al cielo. El grito del hombre llega al cielo, porque sube. Es una visión espacial, un poco material, simbólica. Y este hombre encuentra que Dios está tan lejos que incluso sus gritos, que son como rugidos de león, la palabra empleada es la palabra rugido, el rugido de león, no llegan a Dios. Dios se ha alejado, no oye nada. Dios mío, de día te grito y no respondes, de noche y no me haces caso. Aunque tú habitas en el santuario donde te alaba Israel. O sea, Dios está en el cielo, pero también está en el santuario de Jerusalén, en Sión, por una dignación, por una elección que ha hecho Dios. Y el israelita puede acudir al templo y sabe que en el templo encontrará al Señor, puede ir a visitar, a proponer sus problemas. Dios ha querido acercarse, bajar allí a la tierra para estar más accesible. Y sin embargo, aunque se ha hecho accesible, en el caso mío es inútil. Mi existencia no está definida por el trabajo y el reposo, el trabajo de día y el reposo de noche. Mi existencia está definida por el llanto día y noche, el clamor día y noche. No hay diferencia entre el día y la noche. Y Dios, que está al lado en el templo, no se entera. Esta es una tragedia tremenda, sobre todo en este momento de peligro, de amenaza. Y ahora va a apretar la tuerca, el argumento contra Dios. Dice, esto no es coherente. El Dios que yo conozco, el Dios que me han enseñado a mí mis padres, la tradición bíblica, era un Dios que no abandonaba, era un Dios que no escuchaba, que escuchaba. Esto es lo de siempre, lo que hemos rezado. En ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo. A ti gritaban y quedaban libres. En ti confiaban y no los defraudabas. La insistencia en este confiar, 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 y no fracasaban. Esto es lo que yo he aprendido de Dios, esta es la tradición. ¿Qué pasa ahora? ¿Es otro Dios? ¿O ha cambiado su manera de ser?
o la revelación precedente ya no es válida, o a mí me trata de una manera especial como si estuviera ajeno, como si fuera miembro de este pueblo, es extraño. Pero esta extrañeza es también como un reproche a Dios. Señor, tú tienes que ser coherente. Si nuestros patriarcas, nuestros padres han actuado y tú has actuado de esa manera, o ahora tienes que hacer lo mismo. Y si no, te estás negando a ti mismo, no a mí. O sea, por tu propia coherencia te debes a ti mismo el auxilio. Pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Notemos esta visión animal, porque luego después va a explotar las categorías de los animales. Se parece un poco a Isaías 53, donde la gente se distancia, lo desprecian, tienen miedo al contagio, ¿no? Yo soy como un gusano despreciado. También en el libro de Job aparece esta temática, el hombre es un gusano, no cuenta nada. Él se siente así, lo que pasa lo puede pisar y no importa nada. Es la total invalidez del pobre hombre a quien los prepotentes, los poderosos, lo tratan como un gusano. Se le aplasta con el pie. ¿Qué pasa? No pasa nada. Yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Añadiendo esta burla feroz, tremenda. O sea, él ha confiado en Dios, pues que Dios se encargue de él. Si Dios realmente lo quiere y lo aprecia, pues ya saldrá por él. Esta no solo es una burla social, sino que es una burla religiosa. Este tema aparece después, lo recoge el libro de la sabiduría en el capítulo 2. Vamos a someterlo a la tortura, a ver si él dice que es hijo de Dios, pues vamos a torturarlo a ver si Dios sale por él o no. Entonces se verá que no es hijo de Dios. Es el momento, espiritualmente, es el momento quizá el más intenso. Este sentido, porque el que siente el abandono de Dios escucha a los otros que están tematizando, están formulando. Realmente Dios no le importa. Dios no se ocupa de él. Y confiar en Dios es una fantasía, es una ilusión, porque Dios no se ocupa del inocente. De cierta manera, como una tentación a la fe de este hombre. Pero él reacciona y mira el pasado personal. Antes ha contemplado el pasado nacional. El Dios que por coherencia histórica se debe a sí mismo y debe a este siervo la liberación. Ahora se repliega y piensa en su propia historia. Y según una costumbre típica de los hebreos, se remonta al comienzo de la existencia. Porque remontarse al comienzo es remontarse a lo que es natural y es abarcar toda la existencia hasta este punto. Esta es una manera común de pensar de los hebreos. Las cosas se explican siempre por su comienzo. Así como nosotros solemos apelar a imágenes, a metáforas espaciales de profundidad o de raíces, decimos, es que esto es radical, es la base, esto es fundamental, ¿no? Estas son nuestras metáforas espaciales. O sea, lo que define una situación es el fundamento, la raíz, ¿no? La base, ¿no? En cambio, los hebreos no dirían la base, sino dirían el comienzo. O sea, es un esquema mental binario que es interesante e importante para cuando se habla del pecado original. El pecado original se utiliza el esquema de origen, remontarse al principio, cuando en nuestros esquemas mentales más bien se diría en la profundidad, en la raíz de mi ser hay pecado. No es un accidente, una rama que se haya pegado, sino que está ahí en lo profundo. Esos son modos de formular, o sea, una simbolización
anterior a la conceptualización, una simbolización de la experiencia. Y entre los hebreos es muy frecuente esta simbolización de tipo temporal a los orígenes. Lo encontrarán en muchos salmos. Un salmo bellísimo de la experiencia humana, muy bueno para la tercera edad. Yo que dentro de 3 meses voy a empezar la tercera edad. Pero muy bien. Sí. Tercera edad, para mí, 2/3 de 100 años. Entonces serían 66 años y 8 meses. Digo, es mi teoría. Es mi teoría, sí. Y a mí me queda entre unos meses. Sí. No, es mi teoría. Pero también una teoría que no es bíblica, ni una mía, que dice Picasso: el que es joven lo es toda la vida. Y otra teoría que yo tengo como intelectual, para un intelectual, el signo es: mientras tenga curiosidad, es joven. Sí, claro, porque el signo del intelectual es que ya no le interesa un problema nuevo, una visión nueva, ya no le interesa. Entonces ya. Pero mientras tiene curiosidad y quiere saber esto y quiere ver, entonces está bien. Bueno. ¿Qué? Ah, bueno, esas se quitan años. Bueno, pues volvemos a esto de volver a la biografía, al origen. Y él encuentra en su origen, por lo tanto, en toda su existencia, se encuentra en manos de Dios. Él ya desde el nacimiento es de Dios. O sea, que nosotros podríamos decirlo en otros términos, son términos bellos, también valen hoy día, no quiero decir que no valga hoy día, digo que es otra forma. Es decir, yo soy radicalmente de Dios, yo soy básicamente de Dios, yo soy hasta el fondo de Dios. Sería una formulación moderna, es válida. Ahora, la bíblica es bella también, es bellísima, ¿no? Y quizá más bella porque me conserva una imagen tierna, entrañable, es esta. Fuiste tú quien me sacó del vientre, la comadrona, la partera, ¿no? Dios que ha impuesto ese impulso, esa fuerza, ese dinamismo para que el feto abandone el bienestar, el acogimiento del seno materno y salga a la luz, a la vida. O sea, es Dios quien hace que salga, es como comadrona y que recibe en las manos. Fuiste tú quien me sacó del vientre, me tenías confiado en los pechos de mi madre, desde el seno pasé a tus manos, desde el vientre materno tú eres mi Dios, Eliatá, ¿no? Desde el vientre materno tú eres mi Dios. Esta es otra experiencia que él tiene. Además de la experiencia nacional, yo en mi vida lo he experimentado, lo he vivido. O sea que toda mi existencia, todo mi ser está en manos de Dios. No ha habido un momento en que yo haya caído en tierra, sino que cuando he abandonado el seno materno ha habido unas manos que me han recogido, que han sido las manos de Dios. Esta es mi existencia. ¿Y ahora? ¿Cómo se explica? ¿Qué sucede? Entonces viene de nuevo la súplica, que ahora es otro argumento, quizá más personal. Esto es imposible, esto es incoherente. Dios tiene que actuar. No te quedes lejos, ¿no? Lo de antes decía, mi oración no te alcanza, estás lejos. No te quedes lejos, que el peligro está cerca. Jugando con el lejos y el cerca. Dios lejos, el peligro cerca, y nadie me socorre. Y ahora viene otra serie, una sección, en que para mover a Dios va a describir su situación con datos externos e internos que va mezclando. Los datos externos es la hostilidad del enemigo, en conjunto, no un enemigo único, varios, a veces aparece en singular, pero sobre todo es en plural, y simultáneamente con eso lo que él está experimentando internamente. En la expresión de su interioridad hay un proceso, no sé si he hablado de esto en los Salmos, este proceso del descubrimiento del yo, la introspección como progreso humano.
la toma de conciencia del propio ser y de los fenómenos de los procesos interiores. Esto en la Biblia no se encuentra, en los textos narrativos se encuentra sobre todo en los Salmos. Los Salmos son los grandes textos líricos que han llevado al israelita a la introspección, a la capacidad de mirarse a sí mismo y de analizarse a sí mismo. Esto, naturalmente, en la expresión después hay que apelar a símbolos, a imágenes, porque no tenemos un lenguaje directo, inmediato de la interioridad. Tenemos uno mediato. Y en la primera mediación es el símbolo. Después, a partir de ese símbolo, se buscan conceptos, pero no se salta inmediatamente al concepto. Entonces, la visión que él tiene, la experiencia que él tiene de la hostilidad es un hombre indefenso, acorralado, cercado, rodeado de animales feroces. Esta es la experiencia. Por lo tanto, un cerco. Imaginativamente hay un centro en el cual yo me encuentro y alrededor, en un cerco cerrado, por lo tanto, la palabra española acorralado, sin salida, sin escapatoria, hay animales. La imagen esta, la del cerco, nos interesa por lo que veremos después, porque da la impresión, la sensación de que es inescapable, no hay escapatoria, no hay salida. Es lo que da la imagen esta circular, rodeado, copado. La otra imagen, la de los animales, es conocida en el Antiguo Testamento y explota la experiencia de la relación del hombre con los animales, que es ambigua, es plural. Con algunos animales el hombre es el cazador, el que amenaza. Con otros animales el hombre llega a hominizarlos, o sea, a domesticarlos. Domesticar un animal es hominizarlo, ¿no? Es ponerlo al servicio del hombre, el camello, el asno, etcétera, el perro. Entonces se domestican. Hay una relación del hombre con el animal domesticado. Domesticado viene de domus, que puede pertenecer a la casa como a la familia. Empieza a ser parte del integrante de la familia, porque es doméstico. En cambio, hay el otro, que es el animal feroz amenazador, que puede ser el prototipo en la cultura hebrea, es el león, que en aquella época todavía existía, vivía allí, en aquellas zonas, y se refugiaba en la parte baja, un poco de jungla, una jungla baja, no alta, de los márgenes del Jordán, esta parte más caliente, más cálida. Luego había ahí también chacales, había hienas, una serie de animales feroces que asaltan a la población, también conocían el lobo, etc. Bien, de esa experiencia del animal como agresivo, hostil, feroz, bestial, brutal, esta la emplea el hombre para proyectarla sobre el propio ser y descubrir y expresar esa dimensión de ferocidad que hay en el hombre. Lo veíamos en el caso de Caín, ese pecado agazapado, ¿no? O sea, en el hombre hay algo de fiera, una manera de hablar. Y hay hombres que dejan pleno poder a la fiera que todos llevamos dentro. Hay hombres que sujetan a esa fiera, hay hombres que la dejan. Cuando asistimos a episodios de ferocidad, de crueldad, nos indigna, sentimos una revulsión por dentro, pero podemos pensar que nosotros seríamos capaces de algo semejante si no domináramos la ferocidad en nosotros. Algo de ferocidad, sobre todo si hay peligro por afirmación del egoísmo propio, existe en todos los hombres. El problema es si se controla, si se domina o si se le deja curso libre. Pues bien, esta es la fuerza de la imagen. Al presentar a estos enemigos en esa imagen, está haciendo un juicio de valor. O sea, no es una imagen neutral. Bueno, podía haberlo expresado de otra forma cualquiera. No. El hecho de que sean bestias feroces está diciendo que son bestias feroces, que están renegando de su humanidad, o sea, en otros términos, que son inhumanos. Esta es la fuerza.
El otro elemento es la parte externa. La parte interna no está tan unificada, sino que va dando algunas sensaciones, por ejemplo, de la sed. Entonces, eso todavía es material. Las sensaciones presentadas imaginativamente, con acierto, con algunos rasgos, pero hay otras cosas más internas, y estas estarán dichas con metáforas, con símbolos. Vamos a leer esta sección en que le está presentando a Dios, notemos que está hablando con Dios, y le está describiendo a Dios la situación como Él la vive, como Dios la ve. No sé, yo lo que estoy viviendo es esto. Y al presentárselo ante Dios, está pidiendo a Dios, está desafiando a Dios. Dios no puede quedar neutral, no puede abandonar a un hombre en esta situación, a un hombre inocente. Me acorrala un tropel de novillos feroces. Me cercan toros de Basán, abren contra mí las fauces, leones que descuartizan y rugen. En el original verdaderamente está en singular. Abre contra mí las fauces un león que descuartiza y ruge. ¿Por qué pone en singular? Porque quiere concentrarlo todo en una figura. Entonces, el león como prototipo, y entonces introduce el elemento singular. Pero podríamos haber traducido también, en castellano resulta un poco más difícil, hemos puesto en plural, no importa mucho. Estoy como agua derramada, tengo los huesos descoyuntados. Y la sensación es que no tiene consistencia, no sé cómo pisar, cómo mantenerme, cómo actuar, porque no me responden las articulaciones. Tengo los huesos descoyuntados. Mi corazón como cera. Está hablando de la interioridad. El corazón, que es la sede de la valentía, ¿no? El corazón de león, un hombre valiente, tened ánimo, en hebreo tened ánimos, tened corazón, ¿no? Pues este corazón mío se deshace como cera. Es el pánico, el miedo. No solo la inconsistencia de los huesos descoyuntados, sino de esta sede interior de la conciencia que se me deshace. Se derriten mis entrañas. Mi garganta, esto es sensación más bien, mi garganta está seca como una teja. La lengua se me pega al paladar. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran o me cavan, el verbo propiamente es cavar, ¿no? Están cavando en manos y pies y puedo contar mis huesos. Ellos me miran triunfantes. En este verso asoma la realidad humana. Hasta ahora todo eran fieras, estamos todo en el mundo imaginativo. En este momento nos aclara, nos hace ver que esas fieras son hombres. Ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, se sortean mi túnica. Puede aludir a un proceso criminal en que el condenado a muerte hay una confiscación de bienes que pasa a los perjudicados. Entonces, está condenado a muerte y los bienes son confiscados. Recuerden el caso de la viña de Nabot, ¿no? Lo acusan de calumnia, de blasfemia contra Dios, que los testigos falsos, Jezabel. Entonces lo condenan a muerte y después de condenado a muerte confiscan sus bienes para la corona. Sortear la túnica, repartirse la ropa, es decir, este hombre ya condenado a muerte ya no tiene ni la vida ni las posesiones, lo ha perdido todo. Y ellos prácticamente ya son triunfantes, ya dan por descontada mi derrota, mi muerte, mi anulación, y ahora vamos a aprovecharnos del botín, vamos a saquear este hombre. Es la última crueldad, después de haberse ensañado física y espiritualmente con él, espiritualmente con aquellas frases, que le ayude Dios, si es que Dios le quiere. Miran, está hurgando la llaga del abandono de Dios. Espiritualmente, físicamente cavar, ¿no? Ensañarse las manos y los pies, que no pueda actuar, que no pueda caminar. Y finalmente ya
saquear el botín de un condenado a muerte, de un hombre a quien se ha matado. Nos repartimos todo lo que queda de él, incluso sus vestidos. En este punto, después de esta descripción, viene otra vez un resumen, la petición y descripción. Ahora van a venir unos versos, diríamos, innecesarios, pero poéticamente el autor insiste. Vuelve a pedir y resume la situación. O sea, estos versos que ahora leo es lo mismo que hemos leído, pero abreviado, ¿no? Pero tú, Señor, pues tú, Señor, no te quedes lejos. Es la misma petición que ya hemos oído, en verso 12. Fuerza mía, ven corriendo a auxiliarme. Líbrame a mí de la espada, mi única vida, de la saña del mastín. Mi única vida. Ahí el adjetivo que pone en el original dice mi única. Se entiende la vida. Yo no tengo más que una vida. Si triunfan mis enemigos, entonces ya no hay nada que hacer. Es todo lo que tengo, lo último. Se repartirán mis ropas después. Y esto ya estoy en un peligro extremo. Si no te das prisa, será demasiado tarde. Porque ya está la espada para ejecutar la condena, ya está la saña del mastín y ya es mi única vida. Si no salvas, en otras cosas yo tendré 2 o 3 o 4, podré perder una cosa y quedarme con otra, como dice Job, bien, las posesiones, uno por la vida lo da todo. Pues esto que yo tengo, esta vida es la única. Si Dios no salva esta vida que yo tengo, se acabó todo, porque no tengo otra. Líbrame a mí de la espada, mi única vida, de la saña del mastín. Aquí aparece otra vez el mastín, los animales. Sálvame de las fauces del león, a este pobre de los cuernos del búfalo. Otra figura, animales. Hemos visto los mastines, los toros y novillos, el búfalo, el león. Esta es la parte de suplicar, de manera que termina con este resumen. Y ahora, con una pausa o de repente, viene la promesa de alabanza y de acción de gracias. Y esta está formulada en el futuro, no de una manera condicionada, ¿no? O sea, si realmente me salvas, entonces yo, ¿no? Sino directamente va a empezar toda una serie, una parte que ya no es imaginativa. Esa está presentada en un estilo directo. Es yo te prometo la alabanza. Lo interesante es la amplitud y el desarrollo de esta alabanza en 3 ondas. Hay un momento en que soy yo, aparece después un círculo de fieles, de amigos míos, la asamblea de los fieles, que van a participar en la acción de gracias, porque yo los voy a invitar, van a asistir, vamos a tener un sacrificio de comunión, de acción de gracias, por lo tanto va a haber reparto de carne, banquete de acción de gracias eucarístico, banquete sacral, los voy a invitar y en ese banquete vamos a alabar a Dios por la liberación. En la que soy yo, va a ser el grupo, ¿no? Y ya, como ven, estamos viendo otro cerco distinto del anterior, porque es en presencia del Señor en el templo y es amigable, es favorable, es de compañeros, de amigos. Pero no basta, y ese círculo se va a ensanchar y van a ser también otros pueblos paganos a quienes yo voy a contar esta maravillosa liberación y van a quedar espantados, maravillados, y van a descubrir una dimensión, un Dios liberador. Entonces mi liberación va a tener un carácter misional, porque yo la voy a proclamar y no me basta un grupito de amigos que participan en el sacrificio, sino que yo voy a convocar a gente de fuera para que se enteren de lo que Dios ha hecho conmigo, para que conozcan este Dios mío. Entonces el círculo se ensancha, pero se ensancha de nuevo de esta manera amigable, amistosa, no hostil, es contrario al anterior. Y no basta, sino que viene otro, una tercera ola, que es los que ya no son y fueron, los que fueron y ya no son,
los que todavía no son. O sea que ya no es en el espacio, sino en el tiempo. Estos que ya murieron, ¿no?, se van a enterar y van a alabar a Dios. ¿Pero cómo se entiende eso? Pues no se entiende, pero lo dice el autor, ¿no? Y los que todavía no han nacido, pues se enterarán y alabarán a Dios. De manera que esta convocatoria va a ser una convocatoria también a los paganos, universal, y en el tiempo hacia el antes y hacia el después. Esto es fantástico, esto es increíble. Incluso en un horizonte del Antiguo Testamento esto desborda. Hay momentos intensos de atisbo, pero no se llega a esto. Eso de que los muertos alaben a Dios, lo tradicional, no más que los muertos no alaban a Dios. En cambio aquí los que bajan al polvo van a reconocer a Dios. Y yo voy a vivir, voy a sentir, voy a ser consciente de esta vida mía. En cuanto a los que no han nacido, está esa continuidad, eso es más fácil de entender, pero yo voy a proclamarlo de tal manera que se sepa, que ellos puedan leer, que ellos puedan escuchar la liberación y puedan alabar a Dios por esta liberación. O sea que este momento extremo del peligro, que ha conducido a una intervención prodigiosa de Dios, de repente adquiere una fecundidad a través de la proclamación. Y en esto lo subrayo. El Salmo no dice que la liberación mía, el sufrimiento mío y la liberación en sí produzcan todos esos efectos. Eso no lo dice el Salmo. El Salmo dice que la narración, el relato de la liberación va a producir esos efectos. ¿Por qué digo esto? Por la teología del Nuevo Testamento, ¿no? O sea, esto lo estoy diciendo ya en la perspectiva del Nuevo Testamento, porque en Cristo nosotros diremos que el relato va a producir los efectos, el Evangelion, pero es que ya el hecho ya actúa. O sea, no solo es el contar, sino el hecho de la muerte y la resurrección de Cristo ya tiene una eficacia. O sea, ahí hay un punto en que el Salmo no llega. Por eso hay que verlo. Y sin embargo es extraordinario el Salmo en esta segunda parte. O sea, esta visión, que está bien articulada, como ven, es más intelectual. Aquí ya no vamos a encontrar estas imágenes tan bellas de la primera parte, eso con el corazón como cera, los huesos descoyuntados, la lengua como teja, una cosa reseca, ¿no? Todo eso no. Ahora va a hablar un lenguaje muy inmediato, muy sobrio. Pero no hace falta, porque esto se compensa con la grandeza de la visión. Y la visión es tan grande que le ocupan versos y no le bastan 3 versos como en otras ocasiones, sino tiene que dedicarle, ¿cuántos son? 11 versos a 10 versos. Hablaré de ti a mis hermanos. Los hermanos son el círculo familiar, pero también son israelitas. Si el hombre vive en una aldea, pues será todos los parientes, toda la gente del pueblo. Si está en Jerusalén, pues la gente de Jerusalén. Pero mis hermanos es una forma genérica. Hablaré de ti a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Esta asamblea es una asamblea cúltica. Te alabaré. Y pronunciaré estas frases. Él ya está adelantando las frases que va a pronunciar en la asamblea. De manera que van a ir al templo, se van a reunir, y cuando están reunidos, él en pie va a hablar. Silencio, escuchadme. Fieles del Señor, alabadlo, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo, respétenlo, linaje de Israel. Esta es la invitación. Porque no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgraciado. No le ha escondido su rostro, cuando pidió auxilio, lo escuchó. Por lo tanto, todo. Jacob, Israel, hermanos míos, alabad al Señor. Pero vamos ahora a leer, sin perder de vista este verso 25, no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgraciado, no le ha escondido su rostro, cuando pidió auxilio lo escuchó. Vamos a ver otra vez al principio lo que vemos. Por ejemplo, yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo.
Dios no ha sentido desprecio ni repugnancia. Mis clamores no te llegan, no te alcanzan, no respondes, no me haces caso. Dios me ha hecho caso a este pobre. La situación ha cambiado. Mi queja intensa verdaderamente ha provocado la intervención de Dios. El abandono era aparente. El abandono no era definitivo, era una prueba, porque Dios quería hacer una liberación magnífica, prodigiosa. Tú inspiras, 26, tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea, cumpliré mis votos delante de tus fieles. Los desvalidos, la pobre gente, o sea, los que también sufren y necesitan la ayuda de Dios, los desvalidos comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. No pierdan nunca el ánimo. ¿A qué se refiere este comerán hasta saciarse? Se refiere al banquete cultico. Había diversos tipos de sacrificios, uno de ellos es el sacrificio de comunión, es decir, es un sacrificio en que se aparta la grasa, la sangre se derrama, la grasa se quema, hay una porción también que es para Dios, y el resto de la carne es carne asada que se reparte entre los comensales en banquete sagrado. Esta es una institución de Israel, hoy día solamente la conservan a su manera los samaritanos en el Cordero Pascual. Verdaderamente hay un sacrificio del Cordero y después una comida en común. Estos sacrificios se llaman sacrificios de comunión porque acomunan, unen a la comunidad entre sí y con la divinidad. Se hacen comensales de Dios, comiendo de la carne de la víctima. Naturalmente, para aquella gente y aquella cultura además eran muy sabrosos, ¿no?, estos sacrificios, porque no era normal en la dieta palestina poder comer carne así, por las buenas. O sea, los desvalidos comerán hasta saciarse, les tocará una buena porción en el banquete cultico que va a pagar este hombre a quien han liberado, y alabarán al Señor, porque parte de esta Eucaristía, de este banquete de comunión, es la Eucaristía, es la alabanza, la acción de gracias. Y así no seré yo solo el que agradezca a Dios, sino que habrá un grupo coral que acompañe mi agradecimiento. El verso 28, aquí se extiende. Lo recordarán y volverán al Señor, o cambiarán de dirección y se dirigirán al Señor. O sea, puede ser la vuelta o puede ser también dar la vuelta, cambiar de dirección y dirigirse al Señor. Es un acudir al Señor desde los confines del orbe. Entonces el círculo se ensancha de una manera increíble, es una cosa universal. Esta liberación tiene un alcance universal. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Esto verdaderamente es desorbitado en el horizonte del Antiguo Testamento. Es decir, que un individuo, un personaje, porque Dios le ha liberado de la muerte, de un peligro grave, que eso se va a enterar el orbe universo y van a venir a alabar a Dios, no exageres. Podríamos decir al autor del Salmo, no seas iluso, ¿qué te crees tú? Pero el Salmo está formulado así. ¿Es una hipérbole en el autor? Sí. Ahora, no perdamos esta hipérbole, porque puede ser que esta hipérbole a la larga sea más real que el lenguaje realista. ¿Quién sabe? Vamos a esperar. Vamos a releerlo después en el horizonte nuestro. Y resulta que solo la hipérbole podía atinar con la realidad. Y el lenguaje sobrio y realista se quedaba muy corto. Este es el otro círculo de que hablaba. Porque el Señor es rey, Él gobierna a los pueblos. O sea, este Dios que me ha liberado a mí es un rey universal. Y cuando yo lo proclame, entonces vendrán a rendirle homenaje los pueblos. Este postrarse, como hemos visto, es el acto de homenaje, de vasallaje. No basta, sino que incluso ese mundo de los que fueron y ya no son, de los que serán, también se van a sumar a la alabanza. Ante él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante él se inclinarán los que bajan al polvo.
luego vendrá los futuros, pero en medio, entre los que fueron y ya no son, y los que no son y serán, mete esta frase: a mí me dará vida, o yo viviré para él. La frase hebrea es muy difícil, se tendrán traducciones diversas. O sea, yo viviré para él, yo recibiré vida de él. O sea, es la vida. El gran tema es la vida. El que ha estado amenazado a muerte salva mi única vida. Pues él vive para alabar a Dios y va en su vida, en esta vida recobrada, estará experimentando constantemente el don de Dios. Me dará vida. De manera que los que fueron y ya no son, el centro, yo que vivo, y ahora los que todavía no son y serán. Mi descendencia les servirá y hablará del Señor. A la generación venidera le anunciará su rectitud. Al pueblo que ha de nacer, lo que él hizo. Y así termina en esta expansión, este círculo, primero la familia, amigos, Israel, el linaje de Jacob, los confines de la tierra, el pasado, el futuro. Así termina la gran alabanza, como consecuencia de esa liberación del peligro máximo. El salmo dentro del salterio es extraordinario. Volvemos a observar: he dicho algo contra los enemigos, Señor, castígalos, mátalos, golpea al león. No hay ninguna palabra contra, nada más una petición para él. Y luego después ese sentido, ese triunfo de la vida, después de todo lo que ha dicho, la frase se escueta: yo viviré para él, o yo recibiré de él la vida. Este es el Salmo en el contexto del Antiguo Testamento. ¿Ven? Esto también empalma con lo que hemos comentado ayer del tema de la vida, del Dios de la vida, ¿no? Del peligro, la vida amenazada del hombre, el Dios que protege, y luego también el valor que tiene esa liberación. Ahora, un cristiano, cuando lee este Salmo, no puede cerrar los oídos y los ojos a todas las resonancias que adquiere el Salmo al pasar al contexto cristiano. Y eso, aunque no estuviera citado y explotado en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque esta visión del justo inocente que padece y es liberado por Dios está en otros salmos no citados en el Nuevo Testamento, se transforman, porque el justo inocente por antonomasia es Cristo. Pero es que este salmo está expresamente citado y explotado. Lo de repartirse la ropa, lo del contar los huesos, lo del cavar manos y pies, lo del que lo libre Dios si es Dios suyo, el desprecio, los insultos, la frase es en Dios mío, ¿por qué me abandonas?, la Masa Bactani. Es decir, en los relatos de la pasión este salmo está presente. Por lo tanto, un cristiano que lee este salmo lo lee de otra manera. ¿Quién es este justo inocente? Es Cristo. Después podrá serlo el cristiano por su incorporación a Cristo, pero no de otra manera. Pero fundamentalmente es Cristo. Aquí el justo, el inocente que sufre por antonomasia es Cristo. Por lo tanto, el gran salmo del inocente que sufre hay que aplicarlo a Cristo. Ahora, en el momento en que yo lo aplico a Cristo, ¿cambia algo? ¿Qué horizonte se me abre? Bien. Pues, por una parte, este salmo me permite entrar un poco en el misterio. En ese misterio de este Hijo de Dios, a quien Dios deja. Y lo deja a las incidencias humanas. Tú tienes que predicar, tienes que anunciar el amor de Dios, tienes que denunciar. Pero si yo voy por ese camino, es que... entonces me defenderé. No, él tiene un programa, un designio de Dios.
Y habrá quien le diga que no, que el programa bueno es tener prestigio, tirarse desde lo alto del templo, hacer maravillas, convertir las piedras en pan, con milagros fáciles y cómodos, ¿no? Someterse al Satán, o sea, al antiproyecto. Así es como se triunfa en este mundo, ¿no? Ese proyecto que tiene el Padre no funciona, yo sé cómo funciona. Y él tiene que oponerse y tiene que aceptar el designio del Padre. Pero cuando llega el momento último, dice, pero no, yo no quisiera, no quiero que pase este cáliz, ¿no? Pero el designio de Dios ante todo. Que no venga, pero el designio de Dios ante todo. Y hay una lucha tenaz entre el designio de Dios y tiene que ir hasta lo último. Pero ¿cómo Dios le puede abandonar? Pero si es la única vida, si Dios no lo salva antes de la cruz, entonces se acabó, es la única vida. Y Dios la abandona y le deja morir. Y le deja sentir la lengua como una teja. Y le deja vivir como un gusano. Y que le insulten los demás y que blasfemen de Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios que está ahí cerca, en el pueblo. Este salmo nos ayuda a meditar con realismo la pasión. Y de hecho hay que ver la sobriedad con que narran la pasión los evangelistas. No hacen aspavientos, pero ahí está. No están montando milagros. Cualquier narrador de otra cultura empezaría a echar milagros. Y entonces lean el segundo libro de los Macabeos, ¿no? Y vean cómo de repente aparecen unos caballos vestidos de oro y brillantes y le dan una paliza arcangélica a aquel que profana el templo, ¿no? El libro de los Macabeos está lleno de esa escenografía barroca, ¿no? Está en que siempre los relatos de la pasión es todo lo contrario del libro de los Macabeos. Tiene un sobrio realismo. Y dentro hay algunas frases en la cruz de Cristo que habla y que nos deja entrar. Y el Salmo nos ayuda a acercarnos humanamente a Cristo que sufre y a su experiencia espiritual de hijo del Padre, que parece que Dios deja de ser Padre. Es enigma. Eso es el primer dato. Y por eso este es un salmo de pasión. Es uno de los salmos favoritos en la Semana Santa y en todo el tiempo de pasión. Lo segundo es la otra parte. El salmo no termina ahí, sino que arrancando de la liberación va a tener una extensión. Pero, ¿cuál es la liberación? Y aquí viene el otro punto nuevo.